Bienvenidos al segundo episodio de nuestra serie de tecnología, medios y telecomunicaciones. Yo soy Pablo Jaramillo, socio de Dentons Cárdenas y Cárdenas, y trabajo continuamente en las áreas de desarrollo de proyectos, regulación, derecho público y continuamente en el desarrollo de proyectos en varias industrias, incluyendo la industria de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. El día de hoy vamos a hablar de qué es el derecho de las telecomunicaciones, para qué sirve, cómo funciona, de qué se ocupa el regulador de telecomunicaciones y de qué se ocupan las personas que tratan esta área de estudio. ¿Qué es el derecho de las telecomunicaciones? A grandes rasgos, hay una variedad de definiciones, pero uno podría decir fundamentalmente que es el área del derecho que se ocupa de regular e investigar la transmisión de información por medios electrónicos. Esto es, por medios telefónicos, por medios de internet, televisión y en general la recepción y difusión de ese tipo de información. ¿Qué elementos ocupan generalmente al derecho de las telecomunicaciones? La regulación de las redes, los asuntos de competencia dentro de un mercado que es concentrado y que requiere de una gran base de capital y por lo tanto que requiere que tiene una concentración natural de actores. La gestión del espectro radioeléctrico. ¿Qué es el espectro radioeléctrico? Y vamos a hablar hoy continuamente de ese concepto. El espectro radioeléctrico es una parte de algo que quizá hayan oído, que es el espectro electromagnético, pero la parte del espectro electromagnético que ocupa las bandas donde se transmiten los servicios de telecomunicaciones es lo que llamamos el espectro radioeléctrico. Además de gestionar el espectro radioeléctrico, el derecho de las telecomunicaciones se ocupa del licenciamiento del uso de ese espectro. Hay partes del espectro radioeléctrico que por su tamaño tienen que licenciarse a una serie de personas o a una serie de compañías porque no todos quienes quieran acceder a ellas pueden hacerlo. También se ocupa el derecho de las telecomunicaciones de proteger a los consumidores, de que los consumidores que adquieren servicios de telecomunicaciones puedan resguardar y salvaguardar sus derechos. Y por último, un tema hoy muy trascendental de la regulación y el manejo de las nuevas tecnologías. Y ahí nos vamos a encontrar, por ejemplo, temas de inteligencia artificial, Internet de las cosas, quinta generación de señales de Internet. Este tipo de avances tecnológicos que son tan importantes para la comunicación del día a día. Hablemos un poco de temas de actualidad que ocupan el derecho de las telecomunicaciones. Y voy a hacer una lista general para que puedan imaginarse qué tipo de cosas se enfrenta un abogado de telecomunicaciones en su día a día. Temas como la neutralidad de la red, que es ese principio según el cual todos los datos que se transmiten a través de Internet deben ser tratados de la misma manera. Imagínense que en el futuro existiera un mecanismo mediante el cual ciertos datos fueran por una autopista y otros fueran por un camino destapado. Eso es lo que pretende evitar el principio de neutralidad de la red, y el gran debate político que existe es si los proveedores de servicios de Internet pueden darle prioridad a un tipo de dato frente a otro para la recepción de los usuarios. Adicionalmente, nos encontramos con la regulación de plataformas digitales, redes sociales, todo el esquema digital que hoy mueve nuestra vida y que por supuesto tiene un impacto gigantesco sobre el día a día de las personas. Ahí está la regulación del derecho de las telecomunicaciones. La inteligencia artificial y por supuesto desde el boom, llamémoslo así, de ChatGPT a principios del año 2023, pues el tema de inteligencia artificial ha cobrado una importancia mucho mayor. Pero la inteligencia artificial nos acompaña hace ya varios años y vamos a ver en cada momento cómo amplía su margen de influencia frente a las cosas que hacemos todos en el día a día y por lo tanto cómo requiere una regulación mayor. Hace poco leía una frase que me pareció interesante respecto a la inteligencia artificial que nos explica para dónde vamos. Acuérdense siempre, la versión más atrasada de inteligencia artificial que conocemos es la que conocemos hoy. Eso implica que a partir de mañana solamente vamos a tener esquemas de inteligencia artificial más y más sofisticados que van a requerir más y mejor regulación para que la inteligencia artificial, que está llena de beneficios, realmente sea una herramienta que nos ayude y, digamos, para tratar de manejar los peligros que están ahí incorporados.
También hay elementos de la relación entre las tecnologías de la información y las telecomunicaciones y el cambio climático. Cómo el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones puede ayudarnos en la lucha contra el cambio climático y cómo la regulación de tecnologías de la información y las comunicaciones puede ser una herramienta útil, su promoción, la ampliación del acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones puede ser una buena herramienta para combatir el cambio climático. Ya hablamos de temas de actualidad que tocan el derecho de las telecomunicaciones y las cosas que los abogados de telecomunicaciones hacen en su día a día. Ahora hablemos un poco de la institucionalidad en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones en Colombia. La institucionalidad colombiana en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones es bastante sencilla y se parece mucho a la de otros sectores. Tenemos, en primer lugar, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, o el MINTIC, que es la entidad que determina la política pública en materia de telecomunicaciones. Tenemos, en segundo lugar, una comisión de regulación, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que es la encargada de generar regulación en el sector, fundamentalmente para ocuparse de esas áreas que enumerábamos al principio como áreas de interés: acceso a redes, competencia, gestión del espectro, licenciamiento, protección del consumidor y regulación de nuevas tecnologías. Igualmente existe en Colombia lo que se llama la Agencia Nacional del Espectro, una agencia de planeación de uso del espectro y de los mecanismos de uso del espectro que permita la democratización del espectro radioeléctrico y su uso adecuado para posibilitar el mejor acceso a tecnologías de la información y las comunicaciones por parte de los usuarios. Y existen otras dos entidades que, si bien no hacen parte del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones, tienen una influencia importante sobre el mismo. Encontramos el Consejo Nacional de Política Económica Social, o COMPES, que es el encargado de producir los documentos de planeación del país y que sirven al sector de tecnologías de información y las comunicaciones de manera muy continua. Y existe la Superintendencia de Industria y Comercio, que tiene en su haber la actividad de control y la actividad policiva, si se quiere, de protección de la competencia entre las entidades que participan en el sector. Estas 5 entidades, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la Agencia Nacional del Espectro, el COMPES y la Superintendencia de Industria y Comercio, son las entidades clave para planear, regular, generar política pública, generar regulación y vigilancia sobre los actores de este sector de tecnologías de la información y las comunicaciones. Hablemos un poco ahora de temas de coyuntura, temas que recientemente se estén tratando en este sector y que generan preocupación o que pueden generar preocupación. Hablemos primero de la necesidad de priorizar la ampliación del acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto es algo que encontramos en planes de desarrollo hace ya varios gobiernos y que en el Plan de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, que se sancionó recientemente, también está incorporado. Y si bien esta resolución de la que les voy a hablar es un poco anterior a la sanción del Plan de Desarrollo, pues recoge precisamente esta idea y esta metodología de la ampliación del acceso a los servicios de telecomunicaciones. Me refiero a la resolución 7120 de 2023, que permitió, en la que la Comisión de Regulación de Comunicaciones permitió e incentivó el acceso a medios de infraestructura que pueden utilizarse para ampliar las redes de comunicaciones. ¿A qué nos referimos? Nos referimos, por ejemplo, a sistemas de distribución y transmisión de energía, sistemas de transporte masivo, redes de carreteras, mobiliario urbano y telecomunicaciones. ¿Qué hizo la Comisión en esa resolución? Estableció algunos valores para el uso de esas infraestructuras y también generó la obligación para los titulares de esas infraestructuras de permitir el acceso a los titulares de redes de comunicaciones a el uso de las mismas para ampliar la cobertura de las redes de telecomunicaciones en el país. Creo que hay un elemento fundamental en el desarrollo de las redes y del acceso a telecomunicaciones en Colombia que apenas está empezando a explotar y donde esta resolución viene a ser un elemento supremamente importante. Y hablemos de un segundo tema que apenas se está empezando a tocar en Colombia, pero que es un gran boom mundial y frente al cual nos vamos a enfrentar muy seguramente en el futuro próximo: la irrupción de la tecnología 5G. Si ustedes han visto, la telefonía celular en Colombia fundamentalmente se desarrolló durante la época de la tecnología 3G
El desarrollo de la tecnología 4G ha sido claro en las ciudades, pero el alcance y la señal de 4G en las áreas rurales es más limitado. Y hoy nos estamos haciendo la pregunta de cómo va a ser el acceso al espectro radioeléctrico para la difusión de la tecnología 5G. Y acá hay que hacerse una cantidad de preguntas de cómo han sido las experiencias internacionales. Nos encontramos, por ejemplo, que países con experiencias exitosas como Corea del Sur han tenido problemas muy importantes por el costo de desarrollo de la tecnología 5G. En Estados Unidos la experiencia ha sido variable y encontramos que realmente la implementación ha sido muy desigual. Y encontramos que en países como China los problemas geopolíticos y la necesidad de la conjunción entre tecnologías de varios países ha dificultado también en alguna medida la implementación de estos esquemas de quinta generación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en Colombia? Primero, planear desde ya muy bien cómo va a ser esa subasta de acceso al espectro para la tecnología 5G. Estar seguros de cómo vamos a permitir el ingreso de actores más robustos, más sólidos, que sean capaces de prestar un mejor servicio en tecnología 5G y cómo podemos aprender de esas experiencias internacionales que han sido tan interesantes para poder lograr que la implementación de la tecnología 5G en Colombia sea rápida y afronte la menor cantidad de dificultades posible. Entonces, para redondear este video corto, primero, ¿qué es el derecho de las telecomunicaciones? El derecho que se refiere al envío y recibo de información por medios electrónicos, que gestiona todo el componente de redes, el espectro radioeléctrico, las posibilidades de licenciamiento y el acceso a nuevas tecnologías. ¿De qué se ocupa hoy en día? Temas como la neutralidad de la red, el manejo de plataformas, la inteligencia artificial y los efectos que tienen las comunicaciones sobre el cambio climático. ¿Cuáles son sus entidades y cuál es su diseño institucional en Colombia? El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la CRC o Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, la Agencia Nacional del Espectro, el COMPES y la Superintendencia de Industria y Comercio. Normas relevantes e interesantes y novedosas que se hayan expedido recientemente en Colombia. Rescatamos la resolución 7120 de 2023 que obliga a prestar esos puntos de acceso en infraestructuras no relacionadas con telecomunicaciones para ampliar la cobertura. ¿Y cuál es el reto más grande que en materia de derecho de las telecomunicaciones vemos frente a nosotros? Definitivamente la implementación y la puesta en marcha de la tecnología 5G en Colombia. Esos son hoy los grandes retos y este es el gran brochazo que queríamos darles a ustedes en este segundo episodio de nuestra serie Tecnología, Medios y Telecomunicaciones. Muchas gracias.